Ya. Buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad soy estudiante de Medicina Humana del octavo ciclo de la carrera de Medicina de la Universidad Continental. En esta oportunidad lo que queremos mi grupo y mi persona es saber qué entienden ustedes por tuberculosis. ¿Alguien tiene una idea de qué es tuberculosis? Bueno, yo lo que tengo por entendido es que pues es una enfermedad producida por un virus, ¿no? Que afecta a los pulmones, incluso puede afectar a lo que es tipos de órganos, ¿no? Si no es tratada adecuadamente. Muy bien. ¿Alguna tiene otra idea? Ya. Estuvo muy bien lo que dijo la compañera. En este caso, sí, la tuberculosis es una enfermedad que no solamente afecta a los pulmones, sino puede afectar a diferentes partes a diferentes órganos del cuerpo y que en la actualidad ya no es ya no es una enfermedad como se podría decir tabú o que no se pueda curar, porque ya hay muchos manejos, hay mucho tratamiento, hay mucho estudio acerca de este tema. Entonces, no, el Programa Nacional del Control de Tuberculosis nos muestra las metas de que eh, se tiene que vacunar con BCG más del 90% a los recién nacidos y alcanzar una cobertura del 100% en los niños cumplidos un año. Esto con la finalidad de prevenir de que ellos se enfermen de tuberculosis y que puedan tener las causas más graves, ¿no? Que puede ser la meningia o la miliar, que en estos cuadros podrían causar hasta la muerte, ¿no? Del paciente. Y es por eso que es obligatorio eso. Ahora también, como salud, se tiene que detectar tempranamente más del 70% de los casos mediante la baciloscopía. Y debemos de tratar adecuadamente al 100% de los casos de tuberculosis diagnosticados. ¿Alguien sabe cómo se transmite la tuberculosis? Bueno, yo tengo entendido que se puede transmitir mediante los fluidos, ¿no? Del estornudo o así. Sí. Exactamente. La tuberculosis se transmite cuando una persona tose, como vemos ahí en la imagen, y estas sustancias se quedan suspendidas en el aire y entonces es por las vías que vienen a ser la nariz, los ojos, la boca, donde entra el organismo y puede contagiar, ¿no? A la persona. ¿Alguien sabe cuáles son los síntomas más comunes que produce la tuberculosis? ¿Alguno de ustedes tuvo una amistad o un familiar o tal vez un vecino que tuvo tuberculosis o vieron cuáles fueron sus síntomas, cómo estaba, estaba con fiebre, estaba tal vez con frío o no sé, ¿tienen alguna idea de eso? Yo veía que pues tenía fiebre e incluso tenía dolor de pecho, dolor de espalda, y tenía bastante tos, sobre todo. Efectivamente, ajá, muy bien. La tuberculosis, uno de los síntomas que más predomina es la tos persistente por 15 días. Si una persona tose por 15 días, ya podría ser un diagnóstico de sospecha de tuberculosis. Lo otro es la fiebre. En algunos de los casos se produce adenopatías, inflamación de los ganglios y también la persistencia, ¿no? De este síntoma, o sea que por más de que hayas tomado medicamentos, no calma la tos. Ya, en cuanto a la infectividad,
Solo una minoría de los contactos desarrollan la enfermedad porque posiblemente los bacilos del ambiente no infectan al individuo y si lo hacen, tal vez no se multiplican y no infectan a la persona. Eh, Quiere decir que va a haber una tuberculosis primaria, que es la que todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a adquirirlo, y esta no se va a manifestar si es que nuestro sistema inmunológico está bien, está fuerte, y es por eso que no vamos hasta incluso no vamos a requerir tratamiento porque va a estar ahí primaria, pero inactiva. Y hay algunos casos en donde esto sí va a producir síntomas, malestares, y justamente se va a darse porque el sistema inmunológico está bajo. Entre los factores que van a afectar es el comportamiento individual, la migración, la ocupación, los hacinamientos y la privación social. Por ejemplo, si tenemos personas que viven, los del ejército, ¿no? Ellos son más propensos a contagiarse porque están en lugares de hacinamiento. La distribución viene a ser los movimientos de población, la edad de población. Los más vulnerables vienen a ser los abuelitos y los niños. Y también involucra mucho el estatus socioeconómico y el número de casos de VIH que vendría a ser una comorbilidad para las personas que adquieran la tuberculosis porque va a debilitar aún más su sistema inmunológico, ¿no? ¿Ustedes conocen sobre los tipos de tuberculosis o han escuchado, aparte de la tuberculosis pulmonar, otro tipo, afectación a otros órganos? Ya. Bueno, yo escuché que hay o sea, se veían dos. Era una que, como dice, que es la más común, que era la pulmonar, y las otras que podías encontrarlos en los riñones incluso, e incluso podría llegar a afectar al cerebro. Ya, y exactamente, en la tuberculosis tenemos lo que viene a ser la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis meningia, la tuberculosis miliar que les decía que afecta a los niños, en este caso es más grave el cuadro que causa, ya que la meningia y la miliar es más afectación a ellos, ¿no? Y va a haber afectación a los diferentes órganos de todo el cuerpo, como puede ser, ahí tenemos también presente la triada de Colombino, en donde afecta a los riñones, y va a afectar así a diferentes partes y va a ser su nido, podríamos decir. Ahora, en la tuberculosis extrapulmonar, como les manifestaba, es a diferentes partes del cuerpo, de diferentes partes de los órganos y su fuente de diseminación más que todo es los ganglios linfáticos, ¿no? Porque incluso en algunos pacientes se ve que tienen hinchados los ganglios cuando se le hace la inspección. En la tuberculosis extrapulmonar, la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia son las que tienen más mortalidad hasta el momento. Y en cuanto a epidemiología, podemos decir que la tuberculosis hasta la actualidad sigue siendo la segunda causa mundial de mortalidad después del SIDA, y puede provocar enfermedades infecciosas en mujeres en edad reproductiva y también viene a ser la principal causa de muerte entre personas con VIH entre los 21 y 34 veces más, ¿no? Porque como ya tienen una predisposición a, a un sistema debilitado y si afecta o se contagian de tuberculosis, va a debilitar aún más ese sistema. Entonces, en cuanto a la tuberculosis multiresistente, se ha encontrado en casi todos los países estudiados y esto básicamente se da a que no hay un buen control en el manejo primario de la tuberculosis en cuanto a su tratamiento, ya que puede ser eso uno de los factores o que el paciente se haya vuelto a infectar
por no decirlo así, se haya reactivado esta tuberculosis y ya no responde a su primer tratamiento, sino ahora necesita dosis más altas, necesita pastillas con mucho más alto espectro. Entre la sintomatología, como les decía, está la hemoptisis, que es la expectoración de sangre en todos los casos severos, el neumotórax espontáneo, que eso ya se ve por una radiografía, las bronquiectasias y la fibrosis también. ¿Alguien sabe qué es lo que tenemos que hacer para prevenir la tuberculosis? ¿No han escuchado de alguna campaña o algún folleto o alguna revista de información sobre cómo prevenirnos la tuberculosis, cómo prevenir esta enfermedad? Según lo que he escuchado, lo primordial es tratar de convivir en un espacio con los servicios básicos de forma saludable, también estar en un lugar no tan congestionado o muy hacinado, por así decirlo, y si en el caso la persona ya tenga o sea contagiado de la tuberculosis, pues tomar medidas como por ejemplo usar la mascarilla o usar, no sé, o los objetos personales que lo use él mismo, que no lo comparta con los demás. Mm, Eso sería más o menos. Efectivamente, estás en lo correcto. Mm, pero como primera línea, nosotros tenemos que tener todos, al menos todos los niños, tienen que tener la vacunación del BCG porque como les dije, esta vacuna ayuda o previene de que este grupo etario que es más propenso a tener los tipos de tuberculosis más graves y más mortales, que en este caso es la meningia y la miliar, se compliquen, ¿no? Y puedan llegar de la noche a la mañana a la muerte. Como segundo paso tenemos la quimioprofilaxis y, bueno, la educación al paciente y a la población. En cuanto, en cuanto al control del foco de infección, es captar, ¿no? Es captar los casos nuevos y comenzar el tratamiento, que en este caso, ¿alguien conoce el tratamiento de la tuberculosis? El tratamiento es cuádruple. En este caso es la isoniazida, la rifampicina, el etambutol. Y el otro es el isoniazida, rifampicina, etambutol. Y el otro medicamento, ¿alguien lo sabe? Ya. En cuanto al foco del control de infección, el contacto con menores de 5 años y recién nacidos y en la lactación y el contacto mayores de 5 años y otros casos son los que se han visto, al menos acá en Perú, que son los más vulnerables, en este caso, a poder contagiarse. Ya, lo que nosotros necesitamos saber es la duración del tratamiento y también las primeras medidas, ¿no? De cómo poder nosotros prevenir esto de la tuberculosis mediante la vacuna del BCG, que tiene que ser obligatorio en niños menores de 5 años. La duración del tratamiento va a depender del cuadro del paciente, porque hay algunos pacientes que ya son multidrogos resistentes y ellos van a necesitar otro tipo de tratamiento. En cuanto a la detección y el diagnóstico, tenemos la prueba del esputo, que es el BK, que es lo que acá en el MINSA se está manejando en este 2024, que viene a ser eh, una prueba, ¿no? De esputo, te piden que en un frasquito que tú pongas el esputo y eso se manda a evaluar y si resulta positivo, entonces
ya tienes que empezar con todo el protocolo, que en este caso sería el tratamiento, el aislamiento, el paciente que tiene tuberculosis recibe asesoría en cuanto al concepto, en cuanto a su tratamiento, se le hace visitas médicas, se le hace un control minucioso en cuanto también a su salud mental, porque estos pacientes como que a muchos de ellos no reciben apoyo de su familia, o sea, como que los miran como bichos raros, ¿no? Y entonces, si el sistema inmunológico está deprimido, va a progresar más rápido esta enfermedad. Y eso es lo que se quiere controlar, o sea, se quiere de que estos pacientes reciban apoyo de su familia y puedan sobrepasar y sobresalir a esta enfermedad. Y como les manifestaba, el síntoma característico viene a ser la tos con expectoración de más de 15 días de duración, la pérdida de apetito, el pérdida de peso, la fiebre, dolor en el pecho, sudoración en la noche y disnea. Entre los síntomas respiratorios, bueno, tiene que ser importante que el paciente use una mascarilla, como muchos de ustedes lo han manifestado. También em, que esté aislado, ¿no? Entre los métodos diagnósticos está la vaciloscopía, la prueba de Koch, la prueba de esputo, que es el BK, y acá está una imagen de cómo es lo que se tiene que realizar, la prueba de esputo. Ese es el frasco que se le da a todos los pacientes. Y seguidamente tenemos también la prueba de cultivo, el bacteriológico. Igual se manda a analizar y el otro es la radiografía en donde se va a encontrar consolidaciones, bronquiectasias y cavernas, ¿no? Y luego la proteína, la PPD, que es a la que antiguamente hacían a todo el personal de salud, en donde si aparecía una pápula ya era positivo, pero actualmente ya se está descartando, o sea, esta se está poniendo más como primera línea a la que viene a ser al BK, que es la prueba de esputo. Y una vez que da positivo, ya se inicia con el tratamiento y con el esquema, ¿no? De la tuberculosis. Sí, ya. Esta es la forma más grave de la tuberculosis, la miliar, que afecta eh, todo el parénquima pulmonar. Y tenemos la tuberculosis meningia, que esto es lo que se tiene que prevenir en los niños menores de 5 años, es por eso que es obligatorio la vacunación en ellos. Y el tratamiento es, como les decía, isoniazida, rifampicina, piracidamida, estreptomiosina y etambutol. Claro que cada medicamento va a ser monitorizado por cada médico dependiendo de también si el paciente tiene comorbilidades o si tiene alguna otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene gota, no se le puede dar piracidamida porque la piracidamida lo que hace en el paciente es que acumule más ácido úrico y entonces estaríamos empeorando su otro malestar, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto a lo que viene a ser el tratamiento, el diagnóstico. Y actualmente, como les dije, ya se ha cambiado el esquema. Antes era la PPT y la radiografía, pero actualmente lo que se está valiendo más en el Ministerio de Salud es la prueba de beca positivo. Si ya la persona da la prueba de beca positivo, ya es candidato de TBC, ¿no? Y se le da todo el protocolo que viene a corresponder. Y esta es la ficha que todo paciente tiene que rellenar para que se le pueda hacer su prueba de beca. ¿Mm? Y como les manifestaba, también existe resistencia a los medicamentos y para esos pacientes ya se les da otro tipo de medicamentos que ya no viene a consistir en los comunes que vendría a ser isoniazida y los que mencionaba, ¿no? Sino ya son otros de otro espectro más amplio y
que muestre sensibilidad a ese medicamento. Ya. Y para finalizar, quisiera hacerles unas preguntas. En este caso, a ver, a Leslie, ¿qué, ¿cuáles son el tratamiento de la tuberculosis? ¿Te acuerdas de algún medicamento? Sí, por ejemplo, la rifampicina